vamos a hacer referencia, como dijimos al principio, a la clase insecta y su morfología externa. Hablemos un poco acerca de lo que es la taxonomía de los insectos. Y los insectos se van a ubicar dentro de un grupo muy grande llamado el Phylum Arthropoda. Phylum Arthropoda incluye a todos los organismos que están, divididos en segmentos. Dentro del Phylum Arthropoda vamos a encontrar al subphylum Mandibulata, que van a ser estos organismos que, aparte de estar segmentados, tienen como como piezas fundamentales de alimentación las mandíbulas, ¿sí? Versus lo que serían los quelicerados, que tienen como pieza fundamental de alimentación los quelíceros, ¿sí? Que los vamos a ver un poquito más adelante. Dentro del subphylum Mandibulata, mejor dicho, está la superclase Hexápoda. Y en la materia vamos a hacer mucho hincapié en la etimología de las palabras, en la proveniencia de las palabras. Hexápoda proviene de dos términos muy conocidos: hexa, que hace referencia al número 6, y podos o poda, en este caso, a las patas. ¿Qué quiere decir? Que la superclase Hexápoda hace referencia a organismos que tienen 6 patas o 3 pares de patas, ¿no? Y dentro de la superclase Hexápoda está la clase insecta, que incluye a todos los insectos que nosotros conocemos. Bien. ¿Cómo se caracteriza un insecto? ¿Qué es un insecto? Un insecto se caracteriza por tener un cuerpo dividido, lo dice ahí en el texto, un cuerpo dividido en 3 regiones: una cabeza, un tórax y un abdomen bien diferenciados, ¿no? En el tórax se pueden insertar 3 pares de patas y 2 pares de alas. Digo se pueden porque hay organismos que van a ser ápodos, es decir, sin patas, o carentes de alas, ¿no? Ápteros. El sistema respiratorio fundamental de los insectos está compuesto por tráqueas, aunque tenemos algunas excepciones. Con estas 3 condiciones podemos caracterizar a los insectos. Esta imagen me encanta mostrarla todos los años porque refleja la gran variedad en los tamaños que pueden tener los insectos, desde estos insectos escarabajos grandes del tamaño de una mano, que son los Goliath o los Megasoma, estos bichos palos que tienen más o menos 30, 40 centímetros de longitud, hasta ahí de 50 centímetros, la mariposa de 4 ventanas, que abarca la palma de la mano completamente, la tucura quebrachera que tenemos acá abajo, que la conocemos, que puede alcanzar una envergadura de 20 centímetros más o menos, y arriba a la izquierda vemos 2 ejemplos muy claritos de la diferencia de los tamaños, donde a la izquierda hay un pequeño insecto que nosotros conocemos como trips, y a su lado hay una mosquita de la familia Sylphidae, que están habitando una flor de una plantita, ¿no? Se ven bien las diferencias. Bien, avancemos un poco más. Los insectos, y en general los artrópodos, están recubiertos por fuera de su cuerpo por un exoesqueleto, ¿no? Esto a diferencia de los mamíferos, como por ejemplo nosotros, que tenemos el esqueleto por dentro, ¿no? Este esqueleto que nos da sustento y permite la inervación de los músculos para los movimientos básicos. En cambio, los insectos y en los artrópodos en general, el esqueleto está por fuera, es un exoesqueleto que está conformado por una cutícula, un tegumento y una mucosa, ¿no? Es decir, la cutícula es la parte no viva del exoesqueleto, es decir, son todos los componentes que no están superpuestos uno sobre otro. El tegumento en sí ya sería la cutícula más la parte viva, que serían unas células que sustentan esta cutícula, y hacemos referencia a la mucosa cuando este exoesqueleto se invagina hacia el interior del organismo, ¿no? Lo vamos a ver un poquito más adelante. El exoesqueleto, como decíamos, está compuesto de varias capas,
Acá en esta imagen vemos cómo se representa las capas de las que están compuestas. Una capa exterior llamada epicutícula, haciendo referencia a epi, encima, ¿no? Una exocutícula, donde exo representa hacia afuera, y una endocutícula, donde endo representa hacia adentro, ¿sí? Entonces, esta es una capa, es una porción acelular. La epicutícula, la exocutícula y la endocutícula no tienen célula, son solamente sustancias superpuestas. Por debajo de esta cutícula se encuentra la epidermis. En alguna bibliografía la van a encontrar como hipodermis, es lo mismo, ¿sí? Hace referencia a esta capa de células unidas una al lado de la otra y que tiene un grosor de una sola célula. Es decir, por debajo de estas células, este tejido está conformado con el grosor de una sola célula, y por debajo se encuentra una membrana basal sobre la que se sustenta, ¿sí? Esta sería la conformación de un exoesqueleto. Como pueden ver, tiene algunos órganos anexados, como por ejemplo los pelos, en este caso un pelo de origen cuticular y de origen celular. Este pelo está siendo originado a partir de esta célula que se llama la célula tricógena, que sigue acá, que da origen a este pelo, al lado de una célula tormógena. Esta célula tormógena alimenta a la célula tricógena para que dé nacimiento a este pelo. También vamos a tener glándulas, en algunos casos epidérmicas, que van a secretar algunas sustancias, como por ejemplo sedas o ceras, ¿no? Que van a recubrir este exoesqueleto y le van a dar una mayor impermeabilidad. Y para que las sustancias se trasladen desde las células hacia las partes más superiores, están estos polos canales, que son nada más que pequeñas aberturas en forma de canales que permiten el transcurso, digamos, de las sustancias que generan las células epidérmicas. Avancemos. Ahí está un poquito más detallado y resumido lo que es el esqueleto, y aquí dice que esto que hablamos acerca de la hipodermis, que va a tener una participación fundamental en la formación de esta cutícula superior, ¿no? Entonces repetimos: una epicutícula, que es la porción superior, una exocutícula y una endocutícula. Acá exocutícula y endocutícula se las pronuncia, se las llama o se las denomina procutícula. Esto lo vamos a ver un poco más adelante también, pero en el caso cuando todavía no hay una diferenciación clara entre exocutícula y endocutícula. Veamos cuáles son las diferencias que hay entre los componentes de estas tres capas, ¿no? Empecemos con la epicutícula. La epicutícula está conformada básicamente por sustancias que le van a otorgar al exoesqueleto la impermeabilidad a las sustancias líquidas. Por lo tanto, va a estar conformado básicamente por lipopolisacáridos, ¿no? Que son sustancias que se van a acomodar dentro de lo que es la epicutícula y van a generar con esta parte lipídica una pequeña capa que es impermeable a los líquidos, ¿no? Es una capa muy delgada pero muy importante porque es la que está en contacto con el medio. Por dentro y por debajo está la exocutícula, que tiene una mayor, una mayor flexibilidad debido a que cuenta con mucho porcentaje de glucógeno y de colágeno. Otro componente principal de la exocutícula es la artropodina y la cuticulina. También por debajo la endocutícula posee las mismas características, los mismos componentes y una cantidad menor de colágenos y glucógenos.
Esto le va a permitir ser más rígida a la endocutícula, ¿no? Le va a permitir darle rigidez al exoesqueleto. Avancemos. Dentro del diseño de estos exoesqueletos vamos a poder observar algunas características, lo hemos visto hace ratito, la aparición de órganos como pelos, como en este insecto que estamos viendo abajo a la derecha, que tiene un sinfín de pelos. ¿Sí? ¿Alguien quiere hablar? Bien, continuemos. Pero en algunos otros casos vemos estos otros procesos cuticulares o tegumentarios que se van a manifestar en algunos insectos como espinas, espolones o espuelas, ¿no? Que son estas prolongaciones de todo el exoesqueleto en forma de estos triángulos afinados o aguzados que le van a dar un aspecto o una forma de defensa o le van a permitir asir o sostener algunos elementos, como por ejemplo los que presentan en las patas para poder capturar presas en el caso de los depredadores. Estos procesos tegumentarios están derivados, digamos, del exoesqueleto, son modificaciones del exoesqueleto en formas como las que estamos viendo ahí en la imagen, ¿sí? Ahí el origen de estos procesos, mejor dicho, de los pelos, donde más o menos lo que habíamos visto hace rato, hay una foseta, que es una parte deprimida dentro de la cutícula. En esa foseta se inserta este pelo o seta, de acuerdo al tamaño que tenga, que está originado por la célula tricógena, y a su lado la célula tormógena, que hemos dicho que alimenta a esta célula tricógena, ¿no? Muchos de estos pelos inclusive tienen las características de ser pelos glandulares, que además de estar asociados a células tricógenas, están asociados a células glandulares cuando necesitan que esas glándulas secreten alguna sustancia que sea liberada a través del pelo, ¿no? Esto en el caso, por ejemplo, de algunos insectos urticantes. Quien no conoce la gata peluda o el bicho peludo, que son estas orugas que tienen muchísimos pelos, que cuando uno las toca generan cierto grado de irritación en la piel debido a que esos pelos son pelos glandulares, ¿no? Asociados a glándulas. Bien, sigamos. Acá podemos observar la formación de estos procesos cuticulares, donde acá vemos una espina multicelular, donde hay una deformación completa del exoesqueleto. Fíjense, desde la hipodermis o epidermis se ha deformado y ha hecho que toda la cutícula tenga esa forma de espina, ¿no? Y tenemos estas espuelas que no son celulares, es decir, que aquí no ha habido una deformación celular, sino que solamente ha habido un aumento en algunos de los componentes, por lo general la esclerotina o la quitina o ambas, que hacen que tenga una dureza mayor esta sección y tenga esa apariencia más bien agresiva como una espina, ¿no? Bien, sigamos. Si el exoesqueleto, en vez de salir hacia afuera como lo hace en los procesos tegumentarios, se imagina y se mete hacia adentro del cuerpo del insecto, se van a formar los conocidos como apodemas. Los apodemas, o el apodema, mejor dicho, es una porción del exoesqueleto que se mete hacia adentro del cuerpo del insecto. Fíjense, con estas variantes, con estas formas bastante diferentes. ¿Cuál es la importancia del apodema? Fundamentalmente que en los apodemas se insertan o se van a digamos, asociar la musculatura. Los músculos del insecto se van a insertar en los apodemas. Esta modificación del exoesqueleto va a permitir que los músculos del insecto queden en posiciones las necesarias, que
presente el insecto para los movimientos básicos. Los escleritos, me van a oír mencionar escleritos muchísimas veces dentro de lo que es la materia, para hacer referencia a zonas endurecidas del cuerpo que forman una serie de placas, ¿no? Esto, según Herbert Ross, dice que entre escleritos la pared del cuerpo es blanda y flexible o membranosa, ¿no? Es decir, que vamos a tener la formación del exoesqueleto del insecto va a estar definido por placas, ¿no? Estas placas endurecidas que son los escleritos, y entre placas vamos a tener una parte más blanda. ¿Qué pasa? ¿Ahí no hay exoesqueleto? Sí, sí hay exoesqueleto, nada más que los componentes de esa parte membranosa son diferentes. Ahí tengo mucha más cantidad de glucógeno y de colágeno que de esclerotina o de cuticulina o mismo de artropodina, ¿no? Estas partes blandas o membranosas entre las placas endurecidas le van a permitir cierta movilidad al insecto, si no sería todo rígido, ¿se entiende? Hacen las veces de digamos, ¿qué se llama? Como articulación, así se dice. Esto permite la formación de placas exteriores duras que dan protección y rigidez, y al mismo tiempo permiten muchos movimientos, muchos tipos de movimientos con estas partes más blandas, ¿no? Los tagmas o regiones, es decir, el insecto, todos los insectos van a estar divididos o se van a reconocer en ellos tres tagmas. Lo hemos dicho hace unos momentos. El tagma cefálico, ¿sí? Cefálico hace referencia a la cabeza, a la ubicación de la cabeza. El tagma torácico es el que hace referencia al tórax, y por supuesto el tagma abdominal al abdomen. Veamos entonces ahora las vistas, las arcadas o puntos de vista, es decir, desde donde yo estoy viendo al insecto, qué es lo que el insecto me está mostrando a mí como observador. Tenemos la vista dorsal, es decir, yo estoy viendo al insecto desde arriba y estoy viendo toda la parte dorsal del insecto, ¿sí? Los escleritos que se insertan en la parte dorsal se denominan se denominan notitos o terguitos, ¿no? La parte dorsal, la vista dorsal, se va a denominar noto o tergo, ¿sí? Entonces, cuando yo haga referencia en alguna lectura o cuando estemos hablando acerca de la ubicación de algún esclerito, puedo decir los notitos o los terguitos, el terguito ubicado en tal parte, ¿sí? Entonces yo ya cuando escucho esa denominación sé que estoy haciendo referencia a la vista dorsal. En la vista lateral se ubican los escleritos llamados pleuritos, porque la vista lateral se denomina pues pleura, ¿sí? Y en la vista ventral se denomina sterno, y por supuesto sus escleritos se denominarán esternitos, ¿sí? Esto no es difícil porque hace referencia al punto de vista que uno tiene. Bien, acá un desglose, en esta imagen un desglose de todos los escleritos que pueden presentarse en un insecto, no todos, pero la gran mayoría de ellos, ¿no? Separados en el tagma cefálico, el torácico y el abdominal, y todas las, digamos, los órganos y apéndices que nosotros observamos. Ahora vamos a ver cada uno de ellos. Empecemos viendo el tagma cefálico o cabeza, y acá tenemos una imagen de un saltamontes, de un ortóptero, que nos muestra esas características en una imagen dibujada y en una, digamos, una imagen de fotografía. Veamos entonces desde la parte, digamos, derecha, más cercana hacia el cuerpo, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar fundamentalmente el occipucio, que es este segmento, ¿sí? Que va a dar entre el occipucio y el post-occipucio
entre los dos se van a insertar con el tórax para formar la unión cabeza-tórax. ¿Sí? Por delante y por arriba del occipucio se encuentra el vértex, que es el techo de la cabeza del insecto. Hacia los laterales y en la parte, digamos, media, se va a encontrar la jena, que es este segmento, este esclerito. Vamos a encontrar delante de la jena y en la parte frontal un esclerito denominado frente. Debajo de la frente vamos a encontrar otro esclerito denominado clípeo, que sería este, y en el dibujo, en la fotografía sería este. Y por debajo del clípeo, ya formando parte del aparato bucal, en este caso, el labro. ¿Sí? El labro y el clípeo tienen cierta movilidad, cierta articulación que permiten que el labro pueda moverse en este sentido. Ya formando parte del aparato bucal vamos a encontrar las mandíbulas, las maxilas y los correspondientes palpos. Enseguida vamos a hacer un repaso del tema. También vamos a encontrar los ojos, que en este caso vamos a ver que se presentan con dos tipos: ojos compuestos y ojos simples, o también llamados ocelos. Las antenas, que se insertan también cercanas a la frente y a los ojos, con sus segmentos característicos de escapo, pedicelo y flagelo. Lo vamos a ver con más detalle enseguida. Vean cómo en esta imagen representamos las distintas denominaciones que tiene el insecto según la posición de su aparato bucal con respecto al eje del cuerpo y cuando el insecto está en reposo, es decir, cuando no está comiendo. En este caso vemos que este escarabajo, por ejemplo, lleva las mandíbulas hacia adelante, y por llevarlas hacia adelante se denomina prognato. Pro, hacia adelante. Hay especialistas que nombran esto como proñato. En este caso, en el caso de la tucura o de la langosta, fíjense que las mandíbulas están hacia abajo, ¿sí?, en un ángulo de 90 grados con el eje del cuerpo. En este caso, se denominan hipognato o hipoñato. Hipo hacia abajo. Y en este caso, en el caso de las chinches, por ejemplo, fíjense que el aparato bucal, las mandíbulas, que enseguida vamos a ver cómo se disponen, están como mirando hacia atrás, ¿sí? Están dispuestas como enfocando o apuntando hacia atrás del cuerpo del insecto. En este caso se denomina opistognato o opistoñato. ¿Sí? Opisto significa hacia atrás. ¿Bien? Bueno, quiero que recuerden algo que ha sido polémica en los últimos años, es decir, a la hora de que los chicos van a rendir, siempre tienen una confusión de qué pasa con el momento de alimentarse. Al momento de alimentarse muchas veces estas posiciones cambian, pero estas denominaciones las reciben cuando el insecto se encuentra en reposo. Seguimos dentro del tagma cefálico y vamos a ver estos órganos que se insertan en él: los ojos, las antenas y fundamentalmente el aparato bucal. Veamos los ojos. Los ojos pueden ser de dos tipos, lo mencionamos, ¿no? Ojos compuestos u ojos simples. Los ojos compuestos están compuestos básicamente por unidades más sencillas denominadas omatidio, ¿sí? Estos omatidios que se ven acá se ve uno separado del resto de los omatidios, son unidades que tienen la capacidad de formar imagen, parte de la imagen que está observando el insecto, ¿no? Dice la bibliografía, es una imagen en mosaico. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de estos omatidios, cada uno de estas facetas oculares, van a captar parte de la imagen que observa el insecto.
Luego, en el cerebro, esa imagen se va a armar para poder dar lugar a la visión completa que va a tener este organismo. ¿Sí? Bien. Los ojos también de los insectos se pueden discriminar en dos tipos: insectos que son holópticos e insectos que son dicópticos. Los insectos holópticos presentan ojos compuestos tan grandes que pueden tocarse en la parte del vértex entre los dos ojos, ¿no? Se ve acá. Y los dicópticos que no se encuentran en el vértex y están bien separados, ¿no? Lo que sí es importante recordar es que, o imaginarnos de alguna manera, la gran cantidad de omatirios que puede tener, por ejemplo, este organismo holóptico, ¿no? Que corresponde en este caso a una libélula. Estos dicópticos es el caso de una mosca. Pero fíjense cómo uno ya se imagina cómo va a ser la imagen que puede generar en la cabeza este insecto que tiene omatirios que están viendo hacia la parte dorsal, hacia la parte trasera, hacia la parte frontal, lateral, hacia abajo, es decir, prácticamente todo a su alrededor. ¿Sí? Es una imagen difícil digamos, de imaginarse, pero que le brinda una capacidad al insecto muy grande para ubicarse en el medio en el que se encuentra. Muchos de estos insectos holópticos suelen ser depredadores porque necesitan una amplia imagen de aquello que están viendo, ¿no? Bien. Los ojos simples, o también denominados ocelos, son solamente unidades que no van a formar imagen, sino que van a captar diferencias de intensidades de luz, es decir, oscuro o claro, nada más que eso. Las antenas. Las antenas de los insectos constan básicamente de tres partes. Una unidad llamada escapo, que es la que se une a la cabeza, seguida de un antenito llamado pedicelo. Y luego del pedicelo una serie de antenitos o de escleritos de la antena o flagelómeros, que puede ser de número variable, que se denomina flagelo. Reitero entonces, un escapo, que es un solo esclerito, un pedicelo, también un solo esclerito, y un flagelo, que pueden ser varios escleritos. ¿Sí? De ahí todas las modificaciones que se pueden observar. Fíjense acá en esta imagen que es bastante bonita. Esta es una antena aristada, la presentan las moscas, donde tenemos el escapo, el pedicelo, y aquí el flagelo se ha modificado porque el primer segmento es un segmento abultado, engrosado, y el resto de los segmentos se han fusionado y se han transformado en un pelo. Por lo tanto, la modificación que presenta esta antena es la arista, que es este pelo, ¿no? Que lo poseen las moscas y, si recordamos algunos, los coyullos. Una antena lamelada, que es esta que se ve acá, también se denomina laminada, nos recuerda en estos últimos segmentos a unas láminas o unas hojas de algún libro unidas una al lado de la otra. La cerrada, muy fácil, muy sencillo de reconocer por su forma, cierra. La flavelada, que tiene estas expansiones hacia uno de los lados. La moniliforme, que es importante para acordarse de algunos insectos, como por ejemplo de los pisanópteros, que forman una serie digamos, de unidades muy parecidas a un rosario, ¿no? Casi todas del mismo tamaño y de la misma forma. Una antena cetácea, en la cual, fíjense cómo las unidades se van acortando cada vez más hasta hacerse prácticamente muy finas. Una antena geniculada, que posee este codo que hace que la antena se doble, digamos, en casi 90 grados. La antena plumosa, como la de los machos de los mosquitos, de la Aedes, por ejemplo, el macho posee este tipo de antena, que es una antena plumosa. La pectinada
o bipectinada si tuviera estas expansiones hacia los dos lados, la presentan algunos coleópteros. La antena clavada, que es una antena que, fíjense, en la parte terminal tiene un ensanchamiento y se denomina clavada porque hace referencia a la clava, que es la botella esa con la que hacen malabarismo los malabaristas, ¿no? Bien, continuemos. Vamos a una parte más importante, diría yo la parte más importante de este segmento del curso, que hace referencia a los aparatos bucales. ¿Por qué la menciono como la parte más importante? Porque es el aparato bucal el que va de última a generar el daño que va a transformarse, digamos, va a transformar a nuestro insecto en estudio en una plaga o no, ¿sí? Recordemos que la definición de plaga hacía referencia al daño que pueda generar el organismo, ¿no? Este daño puede realizarlo, y lo hace de hecho, fundamentalmente con el aparato bucal, ¿sí? Vamos a ver tres tipos de aparatos bucales, no son los únicos, hay muchísimos más, pero son los que a nosotros más nos van a digamos, nos van a representar o van a representar mejor a los insectos que generan mayor cantidad de daños. Empezamos viendo, a ver, perdón, ahí está, el aparato bucal masticador. El aparato bucal masticador es el aparato bucal fundamental, el que observamos primero, el que nos va a permitir reconocer las partes del aparato bucal y sus funciones, ¿no? Entonces repasamos un poquito lo que habíamos visto en el tagma cefálico. Tenemos las jenas acá a los laterales, la frente acá adelante, los ojos, los ocelos, las antenas, por debajo de la frente el clípeo y debajo del clípeo el labio, que es el que se va a asemejar al labio superior en nuestra boca, ¿sí? Si queremos hacer un paralelismo. Debajo del labio, o perdón, del labro, se van a encontrar un par de piezas que van a estar dispuestas a derecha y a izquierda y se van a denominar mandíbula, ¿sí? De ahí la denominación de mandibulata al grupo que acoge a los insectos, ¿no? Fíjense que esta mandíbula, esta pieza mandibular, en este caso de los ortópteros, en el caso de las langostas, fíjense que tiene una forma de hacha, ¿no? Parece un hacha, y en esa disposición de hacha, esta sería la parte afinada, sería la parte más funcional. Vemos un área molar, que es un área endurecida, y vemos esta área de incisión, ¿no? Fíjense que se representan generalmente un poco más oscuras porque de hecho son más duras y esa oscuridad se la va a dar un componente llamado esclerotina. La esclerotina, al estar presente, genera un color más oscuro en el exoesqueleto. Entonces tengo las dos mandíbulas, a derecha y a izquierda. Por debajo y hacia atrás de las mandíbulas se encuentran las maxilas, que son estos órganos que están compuestos por varias piezas, por ejemplo en este caso que están representadas por el cardo, que es la pieza que une la maxila a la cabeza, el estipe o estípite, la lacinia, que es esta parte, que fíjense acá, lo vuelvo a reiterar, está un poquito más oscurecido porque es más endurecido, y esta punta de la lacinia es la que ayuda en el corte del vegetal, ¿sí? Una gálea que suele tener estos pelitos que son sensoriales y digamos inserta en la maxila se encuentra esta pieza que es que tiene muchos segmentos, multisegmental, que es el palpo, ¿no?
Fíjense que en este caso el palpo tiene 1, 2, 3, 4 y 5 segmentos. ¿Para qué le va a servir el palpo? Bueno, el nombre me lo está indicando, ¿no? Palpo, palpar, tocar, percibir. Es un órgano sensitivo que le ayuda al insecto a palpar generalmente el sustrato en el que está. Las maxilas también dispuestas a derecha y a izquierda. Por debajo y hacia atrás, cerrando la boca, va a encontrarse el labium, que tiene también varios segmentos. Por ejemplo, el submentón, que lo adosa a la cabeza, una parte estrechada llamada mentón y una parte basal llamada prementón. Al prementón se van a adosar estas piezas ensanchadas que se llaman glosa, que en este caso, por ser dos, solamente en este caso, por ser dos, cada una de ellas se va a llamar paraglosa. Pueden ser una, dos o tres. Cuando son tres, las de los laterales se llaman paraglosas y la central se llama glosa. Y cuando es una sola, se llama totoglosa. Este labium también presenta unos palpos, tanto a derecha como a izquierda, que tienen la misma función de los palpos de la maxila. O sea, ayudan a tocar, a palpar. Este labium entonces es el que cierra el aparato bucal por la parte de abajo, y si queremos hacer un paralelismo, habíamos dicho, este podría representar nuestro labio inferior, ¿no? Nada más que acá el movimiento que hace en este insecto, las mandíbulas y maxilas se mueven en forma horizontal. Bien, ¿quiénes presentan este tipo de aparato bucal? Van a presentar los insectos denominados como ortópteros, donde están las langostas, las tucuras, las chicharras, los grillos; los coleópteros, donde están los cascarudos, tanto sus larvas como los adultos; las larvas de los dípteros, que son las moscas; las larvas de los lepidópteros, que son las mariposas; y larvas de otros grupos, como por ejemplo las larvas de crisópidos. Sigamos. Perdón, los daños. A ver, no sé si tenemos un cuadrito. Ahí. Los daños que pueden generar los insectos con este tipo de aparato bucal. Bueno, ya me estoy imaginando. Si es un aparato bucal masticador, lo primero que va a hacer cortar y moler de alguna manera el sustrato o el tejido vegetal, ¿no? Y ahí vemos algunas características, como por ejemplo esta. Esta imagen me está mostrando acá que el insecto que ha atacado se ha comido solamente la lámina foliar y ha dejado las nervaduras entre medio. Este tipo de daño se denomina defoliación, porque ha perdido parte de la hoja, y es una defoliación esqueletizante porque ha dejado el esqueleto de las nervaduras internas, ¿sí? A la derecha vemos un insecto, una larva, en este caso de himenóptero, que se está alimentando de las hojas, en este caso que son de sauce. Abajo vemos a la izquierda este ortóptero que se alimenta de estas flores, y vemos acá abajo a la derecha la imagen de la hormiga, que es una hormiga cortadora del material vegetal con esas mandíbulas muy fuertes. Hablemos de algunas excepciones en las cuales no es el tejido vegetal el que es lastimado o lacerado por el aparato bucal, sino más bien son presas que son muertas y sirven de alimento a algunos depredadores, ¿no? Por ejemplo, las mariquitas, las vaquitas de San Antonio, en fin. Bien, el aparato bucal raedor suctor. La denominación de raedor está mal otorgada a este aparato bucal, porque uno se imagina, cuando uno dice raer, se imagina raspar, ¿no? Y lo que menos hacen los organismos que presentan este aparato bucal es raspar. Lo voy a explicar enseguida y van a ver que tengo razón. Pero sí, la parte de suctor
eso sí está bien otorgado, porque estos insectos van a succionar el sustrato del que se van a alimentar. Es un aparato bucal que tiene piezas fundamentales o funcionales en su mandíbula izquierda, las maxilas tanto derecha como izquierda, la hipofaringe, el labro y el labio. Acá falta una pieza, ¿no? La mandíbula derecha está ausente, es de alguna manera vestigial. Hay vestigios de que estuvo, pero no está más. Es decir, deja de ser una parte funcional. Por lo tanto, es un aparato bucal asimétrico. ¿Qué quiere decir? Que a derecha voy a tener diferente de izquierda. Veamos la imagen que nos ilustra acá esta lámina. Esta es la cabeza de un tisanóptero, de un trips, y van a ver a lo largo de la materia que los trips tienen muchísimas particularidades. La primera que vamos a ver nosotros es el aparato bucal. Entonces en esta cabeza que vemos estas antenas que son de tipo moniliforme. Estos ojos compuestos, que fíjense los somatídeos son muy poquitos, puedo hasta contarlos. De hecho, muchas de las claves que se utilizan para identificación de los tisanópteros hablan acerca del número de omatídeos por ojo compuesto. Fíjense en estas áreas oscurecidas que me están representando la mandíbula izquierda, left mandible, acá, y la maxila izquierda también, que sería esta, ¿sí? Esta es la parte izquierda, aunque esté a la derecha nuestra. Imagínense que el insecto nos está mirando de frente, por lo tanto su parte izquierda sería esta. La parte derecha solamente tiene la maxila y no la mandíbula. La mandíbula está ausente. Fíjense que estos tres componentes, estas tres partes, terminan en una afinada punta, 1, 2 y 3, ¿sí? Que se denomina estilete. Y acá dos corrientes dentro de los autores. Algunos autores mencionan que estos tres conformarían tres estiletes, ¿sí? Y hay otros autores que dicen que no, que conforman un solo estilete porque trabajan al mismo tiempo como una unidad funcional. Cualquiera de las dos corrientes o versiones nos ilustra de que son órganos que van a entrar y van a salir de la boca para, con esa parte bien afinada, romper el tejido vegetal. ¿Sí? Fíjense cómo la cabeza de este insecto, de este tisanóptero, se ha deformado y forma un cono bucal. Imagínense un embudo, ¿no? Donde en la parte más afinada, que sería esta, va a estar la guía para que salgan los tres estiletes. El labro se ha reducido a una parte muy pequeña y el labio, parte de las maxilas y parte de las mandíbulas, se han deformado haciendo esta parte del cono bucal alargado, ¿no? Por dentro y entre medio se va a encontrar la hipofaringe, que en este caso es una hipofaringe muscular. ¿Qué quiere decir? Que tiene características musculares, movimientos musculares, y que hace que pueda trabajar como bomba de succión o bomba impelente. ¿Qué quiere decir? Que cuando los músculos de esta hipofaringe se relajan, cuando hay una relajación de estos músculos, succionan, ¿sí? Es decir, que a partir de la relajación de los músculos de la hipofaringe, el insecto va a poder succionar el sustrato. Versus, ¿qué pasa cuando se contraen? Cuando se contraen van a poder escupir o regurgitar algunas sustancias que están asociadas a sus glándulas salivales. Es decir, primero, cuando inserten estos estiletes, van a romper el tejido vegetal, van a contraer los músculos de la hipofaringe y van a expulsar desde sus glándulas salivales unas sustancias enzimáticas. Estas sustancias van a impedir
de que la herida que ha producido el insecto cicatrice rápidamente. Son una especie de anticoagulantes, ¿no? Y luego, cuando la musculatura se relaje, va a succionar el alimento. Veamos algunas imágenes. Fíjense esta imagen de barrido, en un microscopio de barrido, mejor dicho. Acá se ven uno de los ojos compuestos, la antena derecha, la antena izquierda, el otro ojo compuesto, y este es el cono bucal, ¿no? Acá se ven los palpos labiales, perdón, maxilares, y por debajo estarían los labiales. Vamos a otra imagen. Fíjense el cono, acá se nota clarito el cono, ¿no? En esta imagen, y en esta otra mucho más. Inclusive, fíjense acá, están saliendo estas mandíbulas y maxilas, perdón, mandíbula y maxilas muy claramente, ¿no? Y en esta de acá abajo, cómo se ubica la posición para la alimentación del insecto, mismo que en esta, ¿sí? ¿Cuáles son los daños que generan los trips? Bueno, fíjense el tamaño que tiene, ¿no? Este es un juvenil, dice trips larval. Este es un juvenil. Y lo que se ve acá es que está ubicado en una hoja. Son insectos muy, muy pequeños. No sé si recuerdan, al principio de la presentación vimos una flor de margarita en la que había una mosca sílfide y a su lado había un trips. Bueno, ese es el tamaño que tiene. Estos trips se van a alimentar fundamentalmente, y esto quiero que haga mucho hincapié y lo recuerden, se van a alimentar de contenido celular. No se alimentan de savia, se alimentan de contenido celular. Fíjense cómo esta imagen es muy clarita, cómo el insecto va rompiendo las células de este tejido epidermal de la planta y se va alimentando del contenido de estas células, ¿no? Del citoplasma. A su vez que se va alimentando, mientras se va alimentando, va dejando estos puntitos negros que son nada más ni nada menos que sus deyecciones, ¿sí? Así que mientras va comiendo va haciendo popó. Estos daños posteriormente se van a endurecer, se van a cicatrizar y van a quedar así como en esta fruta que estamos viendo, con depresiones bien marcadas que lo que hacen, por supuesto, es restarle valor económico, comercial al producto. Bien. ¿Quiénes presentan este tipo de aparato bucal? Solamente los que tienen los insectos pertenecientes al orden Tisanoptera, o sea, los trips. Ningún otro tiene esa misma adaptación, ¿sí? ¿Y cuáles son los daños fundamentales? Pueden ser estos daños directos que estamos viendo, y pueden también tener, digamos, daños indirectos, que son la transmisión de las virosis o de los virus. Bien. Aparato bucal picador suctor, ahí debería decir picador, perdón, corríjanlo si pueden, dice picado, pero es picador. Es la última modificación que digamos, que se manifiesta en un aparato bucal y que está dada por la deformación de el labium, que es este que se ve acá, muy alargado y además segmentado en 3 o 4 segmentos. El labro, que se ha transformado en una parte muy pequeñita, y mandíbulas y maxilas que se han transformado en pelos, ¿sí? En pelos mandibulares, pelos maxilares. Estos pelitos, cuando se encuentran en reposo, cuando van a alimentarse también, se ensamblan, se unen uno junto al otro, de manera de formar dos canales, uno alimenticio y otro salival. Fíjense esta imagen. Me interesa que se concentren en esta imagen. Es como que al aparato bucal le hemos hecho un corte para verlo de perfil, ¿sí? Y acá vemos que en la parte central se van a disponer las maxilas, se unen y forman estos dos orificios, un canal salival por donde va a ir la saliva y un canal alimenticio por donde va a ingresar el sustrato. Rodean las maxilas, mejor dicho, estas mandíbulas que están por fuera. Recordemos que tienen apariencia de pelos, es decir, son
son piezas muy pequeñas, muy delgadas, ¿no? La conformación, así como se ve acá en esta imagen, hace que esta unidad básica se denomine estilete, ¿sí? El estilete tiene una semejanza a una aguja hipodérmica, que es con la que nos sacan sangre o nos ponen las inyecciones, ¿no? Tiene las mismas características, nada más que tiene dos orificios. Bien, ¿de qué se alimentan estos insectos? Fundamentalmente se alimentan de savia, ¿sí? Ya sea de xilema o de floema. Es decir, que con este tipo de aparato bucal, con este estilete, llegan hasta los haces conductores del tejido vegetal y de ahí se empiezan a alimentar. Bien, esta es una vista lateral donde acá se ve el labium cementado. Este es 1, 2, 3 y 4 segmentos labiales. El labro, que es este que está alargado, y los 4 pelitos que forman el estilete. Ahí como se disponen, fíjense, ahí está el labium con 1, 2, 3 y 4 segmentos, y fíjense que en el centro hay como un pelito, no sé si lo alcanzan a ver, que sería la fusión de las dos maxilas y las dos mandíbulas. Ahí se ve mucho mejor, ¿eh? El más oscuro, negrito, sería el estilete, que son los pelitos ya ensamblados, y en la parte más blanca estaría el labio. Ahí, como en el caso de las chinches, cómo se produce la introducción del estilete en el tejido vegetal. Fíjense que primero apoya el labium y le sirve de guía al estilete para que vaya ingresando a medida que el insecto va bajando la cabeza y va empujando con la cabeza. Estos segmentos del labium se van doblando para permitir un ingreso limpio del estilete. Hay otra imagen, acá los chinches con el aparato bucal en reposo que se dispone entre las coxas de las patas. Y ahí como, fíjense, esta imagen es muy ilustrativa, muy linda, porque me está mostrando cómo ese estilete ingresa y pasa a través de los espacios intercelulares, hasta llegar al floema. Es el caso de la mosca blanca. Acá un pulgón en la misma posición, acá lo mismo, y aquí una chinche. Lo mismo en este caso, donde en estos dos casos, fíjense que el labium es más corto, tiene solamente 3 segmentos, y además es más robusto, es más gordo, más duro y curvado. Este tipo de aparato bucal picador suctor lo presentan los depredadores, es decir, que van a ser insectos que se alimentan de presas. ¿Me siguen hasta ahí? Chicos, se me han dormido, creo. Sí, profe. Bueno, los daños que genera este tipo de aparato bucal son básicamente la rotura del tejido vegetal, dejando puerta de entrada para gérmenes patógenos muchas veces, la succión de savia y la inyección de salivas que pueden resultar o derivar en toxemias para la planta. Es decir, pueden ser salivas tóxicas en algunos casos. Estas toxemias se manifiestan como ausencia de clorofila, que es la clorosis, o también pueden manifestarse con otro tipo de deformación. Pueden alimentarse también de contenido de las semillas, y en algunos casos pueden ser transmisoras de virus. ¿Quiénes presentan este tipo de aparato bucal? Todos los organismos pertenecientes al orden de los hemípteros, que después vamos a ver por si acaso. Pasamos al tagma torácico. Hasta acá todo lo que ha sido referente al tagma cefálico.
Vamos al tagma torácico o tórax. El tagma torácico se va a dividir en 3 segmentos bien diferenciados. Estos 3 segmentos van a denominarse protórax, mesotórax y metatórax. Dijimos que pro significaba hacia adelante, es decir, que la parte del protórax va a ser la que se una a la cabeza. Meso o medio tórax sería la parte central y meta, que es la parte posterior, tórax sería la que se va a adosar al abdomen. En este caso y en esta imagen, el protórax sería el que está de color rojo. Esta imagen también es muy bonita, muy ilustrativa, muy esquemática y nos muestra cómo el tórax se divide entonces en un protórax, en un mesotórax y en un metatórax. Y dentro de ellos las vistas o arcadas y qué escleritos están presentes. Entonces tengo acá el pronoto, ¿no? El pronoto, el mesonoto y el metanoto. Y acá voy a tener la propleura, mesopleura y metapleura. Y por la parte ventral, por supuesto, el proexterno, el mesoexterno y el metaexterno. ¿Sí? Observemos que en el pronoto va a estar dividido en 4 secciones en la parte dorsal, por supuesto, ¿no? Estos escleritos se van a denominar preescudo, acá lo tienen escrito, ¿no? Preescudo, escudo, escutelo y postescutelo. Serían estas 4 secciones o escleritos. En la parte de la ventral, digamos, en el externo, vamos a encontrar el preexterno, el esternelo y el postesternelo. Y en la parte pleural, básicamente en todos los segmentos, vamos a encontrar epímero en la parte superior, superior, y episterno en la parte inferior. ¿Sí? Entonces, estos escleritos van a estar restringidos al pronoto. Es decir, que en el metanoto y en el mesonoto no se va a repetir esta distribución de preescudo, escudo, escutelo y posescutelo. No. ¿Se entiende eso? Bien. Veamos qué se inserta en cada segmento. Acá en el primer segmento, es decir, en el protórax, se va a insertar el primer par de patas. Ahí lo dice, pata 1, P1. Y va a estar inserto en el episterno. En el mesotórax va a estar inserto el segundo par de patas y el primer par de alas. ¿Sí? Las patas en el episterno y las alas en el epímero. Y por último, en el metatórax va a estar inserto el tercer par de patas y el segundo par de alas. Por supuesto, las patas en el epímero, en el episterno y las alas en el epímero. ¿Se entiende eso? Esta imagen quiero que la comprendan bien. Hablemos acerca de las patas que se insertan en el tórax. Las patas también están segmentadas y cada segmento se denomina de distinta forma y están todas en esta misma secuencia. Apareciendo primero una coxa que, digamos, asocia la pata al cuerpo del insecto. Un trocánter, que es una unidad por lo general pequeña. Un fémur, que suele ser bastante más destacable y notable. Una tibia y un tarso. Los tarsos por lo general también segmentados, ¿no? Rematan en la pata por lo general uñas y estructuras de adhesión, que vamos a ver enseguida. Entonces la secuencia sería coxa, trocánter, fémur, tibia y tarso. Los tipos de pata.
Bueno, las patas se van a adaptar según la necesidad que tenga el insecto en su movilidad, ¿no? Empezamos viendo las patas raptoras o patas captoras, que son estas que están acá y que representan el primer par de patas, en este caso de la mantis. Fíjense como la mantis tiene estos procesos cuticulares, habíamos dicho, muy afilados para poder capturar su presa con esas patas bien particulares, ¿no? Patas cavadoras van a ser estas que tienen algunos coleópteros o estas que presentan los grillos topo, ¿no? Fíjense cómo, vuelvo a reiterar, las partes más oscurecidas acá en la fotografía nos representa que tienen mayor cantidad de esclerotina, ¿sí? Es decir, que estas patas cavadoras le van a servir para cavar, por supuesto, son organismos subterráneos. Patas nadadoras, que en el caso de insectos asociados a cultivos hay muy pocos ejemplos, pero que son en su gran mayoría estas patas que tienen muchos pelos que permiten aumentar la superficie de contacto entre la pata y el agua, por supuesto, y le sirven a modo de remo. Pata saltadora, por supuesto, como su nombre lo dice, es una pata que le va a permitir saltar al insecto y está representada como el tercer par de patas de las langostas, las tucuras, los grillos, ¿sí? Y tienen un fémur muy desarrollado. Después está una pata oidora que tiene en algunos ejemplos de ortópteros un tímpano en las tibias, ¿sí? Que se ve ahí. Es decir, que en este caso el tímpano no estaría en la cabeza, sino en el primer par de patas. Y una pata caminadora, que sería una pata común, que tiene también los mismos segmentos. Estructuras de adhesión son las que rematan las patas y le permiten al insecto sujetarse a superficies más o menos rugosas, ¿no? Hay dos tipos de estas estructuras, que son las que poseen empodios y pulvillos y las que poseen arolios, ¿sí? Los pulvillos, como en esta imagen nos muestra, son estas dos almohadillas, ¿sí? Son almohadillas que en su interior están dispuestas con microcanales, cuestión que cuando el insecto presiona sobre estas almohadillas expulsa el aire de los microcanales y genera un efecto de ventosa. Asociado a estos pulvillos está este pelito denominado empodio, que también tiene características particulares porque es un pelo glandular que secreta una sustancia filante, ¿no? Una sustancia aceitosa que le permite al insecto adherirse muchísimo mejor a la superficie. Este tipo de pata la van a presentar, por ejemplo, las moscas. La que está asignada con la letra B es una estructura de forma de arolio, donde en este caso ya no son dos vesículas, dos almohadillas, sino es una sola, mucho más grande, con la misma característica de microcanales que al ser presionados expulsan el aire y generan un efecto de ventosa. En ambos casos se rodean con uñas. Vamos a las alas. Dentro de las alas vamos a encontrar insectos que tienen alas e insectos que no tienen alas. Por ejemplo, las hormigas que son ápteras, quiere decir sin alas. Insectos como esta mariposa que son macrópteros, ¿no? Alas muy desarrolladas. Y estos insectos que tienen alitas pequeñitas, que son denominados braquípteros. Braqui, corto. Bueno, las alas por lo general están dispuestas en su tejido mejor dicho, están recorridas en su tejido por una serie de venaciones que llevan la hemolinfa, la sangre del insecto, hacia las partes terminales, ¿no? Estas venas nos van a permitir a nosotros muchísimas veces reconocer al insecto, porque son como una huella dactilar, ¿no?
Las venas también tienen denominaciones por su ubicación, y así están la vena costal, que está representada por la C, la subcostal, la radial, la medial, la cubital, la anal, la yugal y la subyugal, que en este caso no está, pero que podría estar acá. Sí, sí está la subyugal. Fíjense que por la posición recibe esos nombres. Los tipos de alas. Bueno, las alas en este caso van a estar diferenciadas por su consistencia, por su dureza, en varios tipos. Empecemos por la más dura. Es esta, la élitro, que es una ala coriácea, endurecida, que está representada como el primer par de alas de los cascarudos, de los coleópteros, ¿sí? De los escarabajos. Ese primer par de alas bien duro que protege el cuerpo del insecto se lo denomina élitro. ¿Sí? El otro extremo es el ala membranosa, que es una ala delicada, muy tenue, que es el ala de las mariposas, el ala de los coyullos, digamos, de las libélulas, ¿no? Que son alas muy tenues, muy delicaditas, con mucha venación y que sirven para volar. Y entre medio de esas dos vamos a encontrar, por ejemplo, las que denominamos tegmen o tegminas, que tienen una consistencia no tan membranosa, no tan delgadita, más endurecida, una consistencia, dice la literatura, papirácea, ¿no? Que parece un papel, una cartulina. Y luego tenemos las hemiélitro, que hemi quiere decir la mitad. Hemiélitro, quiere decir la mitad es un élitro y la otra mitad es membranosa. Fíjense en la imagen. La mitad élitro sería esta mitad más oscura y la mitad membranosa sería esta parte. ¿Sí? La poseen las chinches. Y vamos a esta otra que es una membranosa, dice acá con flecos, pero nosotros preferimos llamarle con macrotriquias y microtriquias. ¿Qué es macro? Grande. Micro, pequeño. Triquio es pelo. ¿Sí? Entonces, estas son alas membranosas con macrotriquios, pelos largos que están a la vuelta del ala. ¿Sí? Y microtriquios que están insertos en la parte interna del ala sobre la venación. Es decir, que si no tuviera venas no tendría microtriquios. Este tipo de ala pertenece a un grupo muy especial que venimos nombrando, que son los trips, los tisanópodos. Ahí están las imágenes, ¿no? Este es un ala de tipo papirácea o tegmen. Esta es una ala membranosa. Fíjense que el mismo insecto tiene dos tipos de alas. Esta es una ala membranosa para las libélulas. Esta es una ala membranosa con macrotriquios, que serían acá a la vuelta del ala, y microtriquios, que sería esta hilera de pelitos muy finitos. Y este es un hemiélitro, donde esta es la parte coriácea y esta es la parte de membranosa. Acá los élitros, que son muy endurecidos, como en este cascarudo, en este escarabajo, y el segundo par de alas membranoso. Bien, vamos al tagma abdominal. En el tagma abdominal vamos a encontrar algunas características. Primero, que suele ser mucho más blando que el resto del cuerpo. Segundo, que vamos a encontrar algunos órganos, como por ejemplo el tímpano. Habíamos visto que podía estar en el primer par de patas, pero también puede estar en el primer segmento abdominal. Cada uno de los segmentos del abdomen también recibe un nombre, ¿no? Si lo vemos desde la parte dorsal se denomina terguito. Si vemos los de la parte ventral se llaman esternitos. Fíjense que acá vamos a observar algunas características, por ejemplo el epiprocto y los paraproctos, que van a rodear al ano del insecto por donde van a salir sus deyecciones. Por debajo de eso vamos a ver las valvas del ovipositor. Ahora vemos bien clarito de qué se trata. Fíjense, las valvas son estas expansiones de los escleritos
que suelen ser en número de 3 o de 6, ¿sí? Que van a conformar un tubo por el cual va a salir el huevo y se va a guiar hacia donde quiere ser depositado. Entonces estas valvas pueden ser de tamaños y longitudes muy largas, inclusive más largas que el cuerpo del insecto, o pueden ser cortas, ¿sí? Por delante de estas valvas se ubica el oviducto, es decir, el huevo va a salir por este oviducto y se va a guiar por las valvas. Estas valvas, este conjunto de valvas se denomina también ovipositor, ¿sí? Porque permite la puesta de los huevos donde el insecto desea y necesita. Eso en el caso de las hembras, ¿no? Fíjense que algunos insectos también presentan cercos que están en la parte dorsal del abdomen y que les sirven para el equilibrio en la caminata, pero no todos los insectos los presentan, ¿sí? Por lo general, mientras más grande y manifiesto esté el cerco, más primitivo va a ser el insecto. Un insecto muy primitivo, por ejemplo, suelen ser las libélulas, que tienen cercos bastante grandes, ¿no? Por otro lado, estos organismos van a tener la capacidad de generar un movimiento mucho más coordinado con presencia de cercos más grandes. Este es el caso de un abdomen de un macho, ¿no? En el caso de los machos no hay mucho que destacar porque no poseen más que el aedeago, que es esta estructura acá representada, que es el pene del insecto, que suele ser telescópico en algunos casos para promover la cópula cuando las hembras se disponen a los laterales del insecto macho. Suele tener algunos órganos o algunas estructuras de adhesión o de abrace, como por ejemplo estas paráfisis, ¿sí? Que funcionan de esa forma, suelen abrazar a la hembra al momento de la cópula. Y fin.